Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre los valores normales de los signos vitales. En el caso de la presión arterial va de 90-60 hasta 120-80 aproximadamente. La respiración va de 12 a 20 latidos por minuto y el pulso va de 60 a 100 latidos por minuto aproximadamente. Ahora, en el caso de la temperatura, debería ir aproximadamente como de 36 a 37 grados centígrados. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se toma cada uno de estos. En el caso de la respiración se pueden ver cómo se infla el tórax, las veces que se está inflando, y para una mayor precisión también se puede colocar el brazo como para poder medir cuántas veces se está inflando y cuántas veces se está respirando la persona. En el caso del pulso se puede medir de dos maneras, ya sea por la carótida que tenemos aquí en el cuello o bien por el radial que tenemos aquí en la muñeca. Los dedos que se usan son el índice y el en medio, esto para una mayor precisión. En el caso de la presión arterial usamos un baumanómetro, un esfigmomanómetro o bien que se va a poner en el brazo. También se puede utilizar un estetoscopio donde se va a poder medir la presión arterial. También podemos utilizar, en el caso de la temperatura, un termómetro de grados centígrados, esto para poder tener una mayor precisión. Ok, vamos a hablar ahora de la diferencia entre una urgencia y una emergencia. Una urgencia es peligrosa, sí, puede estar afectando al paciente, pero a diferencia de la emergencia, esta puede esperar. En cambio, la emergencia como tal está poniendo en riesgo la vida del paciente y hay que actuar de inmediato. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué protocolos podemos utilizar ante ciertas situaciones que podrían estar afectando al paciente. Una de ellas es el atragantamiento. ¿Qué pasa con esto? Lo primero que tenemos que aplicar es la maniobra de Heimlich, pero antes de eso saber si es una obstrucción parcial o total. En el caso de que sea parcial, que la persona aún pueda estar en movimiento, está consciente, a lo mejor puede estar respirando, pues se le va a invitar a toser, hasta que la persona expulse el objeto extraño. En el caso de parcial. Ahora, ¿qué pasa con una total? Ahí sí hay un poquito más de riesgo porque la persona, aunque aún esté consciente, pues poco a poco se le está yendo el aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo primero que tenemos que hacer es colocarnos detrás de la persona, con la pierna derecha hacia adelante y la izquierda hacia atrás. Entonces, con nuestras manos vamos a sujetar la cintura, con la mano derecha vamos a hacer un puño, el cual va a estar en la boca del estómago, en la parte de aquí donde se unen las costillas. Con la izquierda lo vamos a sujetar y una vez que esté así, vamos a hacer un movimiento como de forma arqueada. Esto nos va a permitir que la persona pueda expulsar el objeto extraño. Se debe comprimir fuerte y bruscamente el abdomen en este caso. Después de que se para la compresión, la persona debería poder expulsar el objeto extraño. O bien también existe la posibilidad de que la persona pierda la conciencia. En este caso tendríamos que llamar al servicio de emergencias para indicarle lo que pasó y lo que aplicamos antes de eso. Ahora, cuando se trata de una persona a lo mejor con sobrepeso o una persona que se encuentre sola, también se puede utilizar una silla en la cual el respaldo nos va a servir para comprimir el abdomen. La persona se va a colocar como detrás de esa y la parte igual de aquí del abdomen, de la boca, del tórax, donde se unen las costillas, va a hacer presión para que el objeto pueda salir. Repito, esto es en caso de que la persona se encuentre sola o bien que la persona tenga sobrepeso y nuestras manos nos permitan rodear toda su cintura. Bueno, ahora vamos a hablar del caso de las hemorragias. ¿Cómo actuar ante una hemorragia? Ok, vamos a suponer que el paciente, por ejemplo, tiene la hemorragia en el brazo, ¿no? Y la sangre está saliendo a chorros. Lo ideal para poder auxiliar a esta persona es pues tener las manos limpias o en su caso usar guantes de látex para poder esterilizar un poquito más la situación, ¿no? Y que no haya como cosas extrañas que puedan empeorar la situación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar una gasa o en este caso si no tenemos alguna gasa o algo esterilizado, podemos utilizar por ejemplo una ropa o algo que puede ejercer presión así totalmente, en el caso va a ser externa, pero va a ser una presión así total hasta que la herida pues deje de sangrar, ¿no? Pero aquí hay un punto importante. Si por ejemplo tenemos la herida en el brazo, hay un indicador que también, o más bien una función que nos puede ayudar también, que es en este caso por ejemplo levantar el brazo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se levanta la extremidad, la sangre puede ir ya no saliendo a chorros como la hemorragia nos está indicando, ¿no? Sino que al contrario podría estar regresando y esto ayudaría a que la persona pues deje de sangrar, ¿no? También otra opción es que podamos localizar pulsos
que hayan en la extremidad o en la parte del cuerpo donde esté sucediendo la hemorragia. Todo esto para poder ejercer presión en el mismo pulso y que por ende la hemorragia pues pueda cesar, ¿no? Otra cosa importante es que también se pueden aplicar torniquetes. Por ejemplo, podemos agarrar, una vez que estemos aplicando presión con la venda o con las gasas, lo vamos a ir amarrando. Todo esto para que pueda coagular y la hemorragia se calme, ¿no? También podemos agarrar una pluma o un palo como para poder girar y el nudo que pueda presionar y con esto cesar la hemorragia hasta que pueda venir el servicio de emergencias. Bueno, ahora vamos a hablar del RCP, es decir, la reanimación cardiopulmonar. Esto es cuando vemos que una persona, por ejemplo, está tirada, está inconsciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que la persona esté consciente o no. Entonces, lo primero que podemos hacer, en este caso, por ejemplo, es verificar el pulso. Como mencioné anteriormente, podemos verificarlo en la carótida o bien en el radial de la muñeca con estos dos dedos. También podemos acercar nuestro oído a la nariz para ver si la persona está respirando. O bien checar aquí en la parte del abdomen para ver si está respirando. Si vemos que la persona está consciente, pues aún sabemos que pues, está con vida. Pero si la persona, por ejemplo, está inconsciente, entonces debemos aplicar el protocolo del RCP, que consiste en, supongamos que este es el pecho de la persona. La mano izquierda, en el caso de ser diestros, va a ir esta parte, va a ir en el pecho de la persona. Cuando somos diestros, obviamente, esta mano es la que tiene más fuerza, por lo que vamos a aplicar más o menos así la presión fuertemente para que la persona pueda respirar de nuevo. Ahora, ¿cuántas compresiones se deben hacer? La literatura dice que son de 30 compresiones aproximadamente, contando en voz alta, 1, 2, hasta llegar a 30. Después de eso se pueden realizar 2 ventilaciones. ¿Cómo se realizan las ventilaciones? Vamos a colocar la mano hacia acá, aquí en el pecho, para que la cabeza pueda estar en una posición recta y podamos aplicar la ventilación de boca a boca. Algunos expertos dicen que también cuando se tiene más práctica se pueden realizar 100 compresiones por minuto y después de eso no dejar pasar más o menos como 10 segundos, aplicar la ventilación o bien si vemos que el paciente ya no responde, tenemos que llamar inmediatamente al servicio de emergencias. Todo esto para que puedan traer un desfibrilador. Esto nos va a ayudar a resucitar al paciente de una manera más rápida, pero obviamente esto no lo puede hacer una persona no capacitada, sino que tienen que ser personas ya especializadas de servicio de emergencia para que nos ayuden en esta situación. Un punto importante que también es, valga la redundancia, muy importante checar cuando se está iniciando, es ver que no haya nada alrededor del paciente, de la persona, ¿no? Nada que nos pueda estorbar y que las personas de preferencia estén alejadas. Esto es para poder tener una mayor precisión al momento de verificar cómo está el estado de conciencia del paciente. Es importante recordar también que cada minuto pasado es muy importante para salvar la vida del paciente y se debe actuar lo más rápido posible hasta que la persona pueda respirar otra vez. Y en dado caso si llega el servicio de emergencia, tenemos que informarle de inmediato cuántas hemos hecho, cuántos ciclos hemos durado y más bien para que las personas sepan cómo hemos actuado ante esta situación. Bueno, vamos a explicar muy rápidamente qué pasa en el caso de un shock. ¿Qué es un shock como tal? Bueno, el shock sucede cuando, por ejemplo, la sangre no está llegando correctamente a los tejidos del cuerpo. Es decir, el oxígeno no está llegando como debe ser. Por lo tanto, la persona pues, cae en estado de shock. Ahora, ¿por qué pasa esto? Muchas veces pasa por hemorragias, por fallas cardíacas, porque a lo mejor tuvo algún accidente, cardiovascular, o a lo mejor tuvo alguna falla cardíaca. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Cómo se va a presentar esto? ¿O cómo nos vamos a dar cuenta de que una persona tiene un shock? Primero que nada, la presión puede estar muy baja, las pulsaciones o más bien la respiración, la frecuencia de la respiración puede estar muy lenta o muy elevada en su caso también. Puede haber como algún tipo de ansiedad. También puede haber cianosis, que es cuando las uñas, las encías, la boca, o sea, las mucosas empiezan a quedar como moradas, ¿no? Y también puede haber como cierta sudoración, puede haber vértigo, puede haber mareo, la persona puede incluso llegar a vomitar, o sea, puede haber muchas afectaciones en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Como mencionamos en protocolos anteriores, tenemos que verificar que la persona esté consciente, esté respirando, y eso lo vamos a ver a través, como ya mencionamos, del pulso, de la respiración, del tórax, etc.
Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, por ejemplo, si vemos que la persona, no sé, está vomitando o algo así, la debemos poner de lado para que esto cese. Pero ¿qué pasa? Tenemos que verificar de dónde viene la causa. Si, por ejemplo, es algo, no sé, a lo mejor de las vértebras, cardíaco o algo así. Si es una lesión de la columna, obviamente no lo vamos a poner así, sino que lo vamos a poner todo el cuerpo de este lado. Y es importante poner a la persona en posición de shock. La posición de shock es boca arriba, totalmente así, para que la persona pueda entrar como más en calma, ¿no? O al menos que su cuerpo esté como más equilibrado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vemos de dónde viene esta afectación. Si es una hemorragia, aplicamos obviamente el protocolo de hemorragia. Como ya mencionamos, es aplicar la presión sobre la herida hasta que esto coagule. ¿Qué pasa si vemos que es una falla respiratoria o ventilatoria? Entonces tendríamos que aplicar el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Todo esto es importante que se le notifique al servicio de emergencias. Esto es importante antes de que venga, se le explica todo lo que vimos antes de eso, y cuando lleguen también lo que ya aplicamos para que ellos sepan cómo actuar ante esto. Pero es muy importante que esto se notifique de inmediato para poder reconocer la causa del shock y que la persona pues no pueda, o más bien no se afecte más conforme vaya pasando el tiempo. Porque recuerden que, como dijimos anteriormente, cada minuto es importante en la vida del paciente. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de las convulsiones. Para poder reconocer una convulsión es importante observar qué está pasando con la persona. En este caso, la persona puede empezar a desvanecerse, a tener cierta desorientación, confusión, puede estar sacando espuma por la boca, puede tener cambios en el comportamiento, se puede estar balanceando, la persona se empieza como a caer, ¿no? También puede haber falta de control de esfínteres. Entonces, ¿qué hay que hacer primero que nada? Primero que nada es importante ver que el espacio esté libre de objetos que puedan perjudicar a la persona o a nosotros, ¿no? No queremos resultar ser una víctima también, sino que lo primero que tenemos que hacer es ver que esté libre de objetos que puedan dañarla. Ok, después de esto es importante buscar un lugar donde ponerla. Algo que es muy importante es que si, por ejemplo, la persona empieza a vomitar, la vamos a colocar del lado izquierdo, de preferencia para evitar que esto siga dándose. Es importante adquirir una actitud protectora, o sea, de saber que estamos con la persona, de ayudarla por si se va a caer, la posición donde la vamos a agarrar y la vamos a sostener. También es importante que cuidemos mucho la cabeza. La cabeza es súper importante cuidarla, y aquí podemos aplicar también la posición de recuperación, que es donde la persona la vamos a poner del lado del lado izquierdo de preferencia, aunque pues varía mucho de persona a persona, ¿no? Es importante que se le ponga algo como una almohadilla o algo suave para que pueda sostener la cabeza. No es muy recomendable, por ejemplo, si hay movimientos musculares así, no inconscientes, sino involuntarios, es importante que no intentemos como detenerlos a la fuerza, sino que al contrario, intentemos buscar un espacio para la persona. Obviamente, si vemos que la convulsión se está saliendo de control y la persona pues no puede o empieza a faltarle el aire, es importante verificar sus signos vitales, como habíamos mencionado anteriormente. Y obviamente, pues si vemos que eso está empeorando, es importante llamar al servicio de emergencia para que lo puedan atender de inmediato y no pase a mayores.